Sí, pues ya estamos por comenzar. Hermanos, pues muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Gracias al Señor que nos permite estar aquí. Y pues vamos a dar continuidad, hermanos, a nuestro estudio de Mateo. Estamos en el capítulo 23. Todavía no terminamos, nos queda unos 3 versículos para finalizar este capítulo 23. Y dice Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, hermanos, pues hemos visto, ¿verdad? A lo largo de Israel, esta palabra, pues Jesús la está dando a Israel. Él viene, ¿verdad?, de dar un mensaje muy duro en el templo, donde están pues juntos muchos fariseos, pues opositores de la palabra, ¿verdad?, a quienes se oponían a la palabra. El Señor viene de dar un mensaje muy fuerte a ellos. Los AIS que ya vimos, que estudiamos el viernes pasado. Y bueno, esta conclusión, ¿verdad?, con la que termina pues todo este mensaje, es una lamentación, ¿verdad? Y dice Jerusalén, Jerusalén. Y pues Jerusalén es una ciudad, la ciudad donde estaba el templo, la ciudad central donde tenía que morir Jesús, la ciudad a la que desde mucho tiempo se le habían dado muchas promesas, la ciudad donde pues todos estos principales religiosos, los fariseos, ¿verdad? Pues se habían rehusado a creer en Cristo, se habían opuesto a Él y hasta este punto pues querían ya matarlo, ya Jesús estaba por culminar, ¿verdad?, de esto, y da esta palabra a Israel, al pueblo específicamente pues de Israel, a quienes desde siempre se les había dado todas estas promesas, toda la profecía, todo el Antiguo Testamento que había sido escrito pues de Dios, ¿verdad? Había sido revelado por Dios pues para ellos y pues ellos lo habían desechado, ¿verdad? Todo esto lo habían desechado. Y vemos, hermanos, a través de la historia, de toda la historia, si nos centramos en Israel, pues Israel ha tenido una historia muy triste, o sea, muy triste, hablando ya históricamente, pues han sucedido acontecimientos muy fuertes para todo este pueblo. De hecho, han sido esparcidos por todo el mundo debido a que muchos países pues siempre han querido exterminarlos, o sea, literal exterminarlos. A lo largo de la Biblia podemos leer cuántas veces no quisieron exterminar al pueblo de Israel, ¿verdad? De donde pues hay una simiente, permíteme. Es que ya no tenía pila. Entonces, vemos, hermanos, que pues el holocausto nazi es un ejemplo de esto, lo que conocemos como el holocausto, ¿verdad?, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Es un ejemplo, ¿verdad?, de todo lo que el pueblo de Israel pues ha tenido que sufrir. Y bueno, para quienes conocen y creen en la Biblia, pues esto que ha sucedido, ¿verdad?, para los judíos no es sorprendente, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham hace muchos años, ¿verdad? Casi 4,000 años, y Dios se comprometió a preservar a su pueblo escogido. Y le dijo a Abraham, ¿verdad?, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces, pero vemos que la situación después de todo lo que ocurrió y a pesar de que Israel había vivido
de primera mano y visto y probado el poder de Dios, a este Dios soberano, su compañía, su compasión, su ayuda, porque tantas veces los libertó, su misericordia, porque tantas veces los perdonó. Se enojaba con ellos porque se olvidaban de Dios, iban en pos de otros dioses, pero cuando ya veían la aflicción, oraban otra vez a Dios y Dios se acordaba de ellos y los volvía a rescatar. Y otra vez se olvidaban de Dios y Dios nuevamente tenía misericordia y los volvía a rescatar, ¿verdad? Esto lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hermanos, lo que ha acontecido con Israel y hasta la fecha, ¿verdad? Históricamente sigue sucediendo lo mismo. Se han sido sometidos a que los pueblos los han querido exterminar y sin embargo vemos la providencia de Dios que con su pueblo Israel, él tiene pues un trato muy especial donde pues no va a ocurrir nunca su exterminio, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene un remanente. Y bueno, hermanos, pues vemos que cuando Jesús entró en Jerusalén la mañana anterior, lo narra el Evangelio de Lucas, en paralelo con este pasaje de Mateo, dice que cuando entra a la ciudad, él lloró, Jesús lloró sobre la ciudad. Y dijo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y entonces Jesús expresa dolor, dolor ante la dureza de su pueblo, dolor ante la dureza pues de los israelitas, ¿verdad? Y esta frase que usa Jerusalén, Jerusalén es un tipo así como un poco de reproche. Vemos que Jesús no es la primera vez que hace como este tipo de exclamación. En Lucas 10:41, cuando dice Marta, Marta, afanada y turbada. O cuando en Lucas 22:31 le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿verdad? Y vemos que más adelante, inclusive a Pablo, ¿verdad? Cuando no era Pablo, aún era Saulo y perseguía a la iglesia, se le manifiesta el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Usa esta exclamación en varias ocasiones y es un tanto así como un reproche. Y entonces dice, Jerusalén, hermano, significa ciudad de paz. Y muchas veces pues, se le conoce como la ciudad santa, ¿verdad? Y entonces esta Jerusalén, usa Jerusalén, esta exclamación, como la representación de todo Israel. El Señor vuelve a recordar la rebelión de este pueblo contra él, ¿verdad? Y dice, porque mataron a los profetas y apedrearon a los mensajeros de Dios que les fueron enviados. Y este tiempo presente continuo, o sea, lo hicieron en el pasado, lo hacían en ese momento porque iban a crucificar a Cristo y posteriormente cuando Cristo resucita siguieron persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Entonces, esta forma de matas y apedreas están matando, es en el hebreo, la traducción hebreo original habla como de un verbo continuo. Ajá, siguen haciéndolo, siguen matando, siguen apedreando. Entonces, esta nación que era pues rebelde, que era incrédula, pues había estado matando a personas justas de Dios desde Abel, lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? En el versículo 35 que decía que desde Abel hasta Zacarías y pronto iban a matar también al Hijo de Dios. Vemos también, hermanos, que en la parábola del propietario de la viña, cuando fueron, ¿verdad? El dueño de la viña envió a mensajeros contra los arrendatarios estos injustos, que hicieron, asesinaron a los mensajeros que había mandado el dueño de la viña, ¿verdad? Y estaba describiendo pues esta situación de Israel, era lo que ellos habían hecho, pero nunca fue el plan como final de Dios ni su deseo que su pueblo fuera castigado. El deseo de Dios era que su pueblo regresara a él en fidelidad, en devoción,
Y entonces Jesús se lamenta y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? O sea, Dios ansiaba atraer a Israel hacia sí mismo nuevamente y protegerlo, ¿verdad? Y da esta comparación, como una gallina protege a sus polluelos, para protegerlos, pues, de todas esas tormentas, ¿verdad? Que finalmente sí los azotaron como nación a lo largo de la historia. Entonces, hubo una hermosa intimidad y cierta ternura en estas palabras de Jesús, cuando les dice cuántas veces quise, ¿verdad? Donde les demuestra y les dice, mi intención era esta con ustedes, atraerlos hacia mí, protegerlos como una mamá gallina a sus polluelos. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? Dice que Israel no quiso, ¿verdad? Y Jesús mismo lo dice, pero no quisiste, no quisieron. Él vino a su pueblo en verdad, en luz, en amor, les ofreció el reino, pues que Dios les había prometido por mucho tiempo, pero ellos rechazaron a ese rey y perdieron el reino. En lugar de heredar entonces la bendición que Dios les había brindado por la fe, heredaron el juicio que Dios había prometido a los incrédulos. Nada, hermanos, en la Biblia es más cierto que la verdad de que Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, y como lo vemos en esta parte, no es como fatalista, porque a pesar de que sí Dios emitió un juicio, ¿verdad?, contra estos israelitas incrédulos y su conducta contraria hacia Dios, siempre les lanzó una esperanza, siempre había una oportunidad más, siempre había esperanza, y termina diciendo que sigue habiendo esperanza, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, debido a que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y el deseo continuo del diablo entonces es eliminarlos. ¿Por qué? Porque siendo el pueblo escogido de Dios, son especialmente amados por Dios. Dios ama a toda la humanidad, claro, pero su pueblo tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y si Satanás destruye, ¿verdad? Los destruye, porque vemos que muchas veces intentaron destruir a los judíos. Y si los destruyera, ¿verdad? Satanás, que es su intención durante todo este tiempo, pues ¿qué ocurriría? Que la promesa de Dios de volverlos hacia sí mismo, y muchas de las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, pues no se cumplirían, ¿verdad? No se cumplirían. Y una de las principales promesas fue que vendría Cristo, ¿verdad? Y que Cristo iba a ser dado como su herencia, Cristo el Mesías que ellos anhelaban. Entonces, como pueblo, Israel, hermanos, ha padecido porque Dios, pues de cierta forma, retiró su bendición de ellos. Pero a pesar de eso, en la actualidad, muchos judíos individualmente hoy en día están llegando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó para todos. O sea, la esperanza de Cristo fue incluso para ellos. ¿Qué tenían que hacer? Pues que estos judíos creer en Cristo. Y en la actualidad, muchos judíos ya se han acercado, ¿verdad?, a la fe salvadora, que es por creer en Cristo Jesús. Entonces, aunque vemos que fueron muy duros, ¿verdad?, muy renuentes en el pasado, pues la esperanza de ese Mesías, del Cristo que había venido y que vino, pues finalmente hoy en día, ¿verdad?, lo sigue también a ellos alcanzando. Y entonces, hermanos, vemos que dice, he aquí, dice Jesús, vuestra casa. Y aquí cuando dice vuestra casa, ya no dice no es mi casa, ya no dice mi casa como él incluyéndose, él dice su casa es dejada desierta. Entonces Jesús aquí estaba afirmando que en la misma medida, así como en las palabras que dio de juicio, pues la nación de Israel sería dejada, devastada y desierta. Vemos que en el capítulo 21, hermanos, en Mateo 21 lo estudiamos,
Jesús se había referido al templo como la casa de su padre, y si la casa de su padre, pues también su casa, ¿verdad? Pero después había dicho que esa casa había sido profanada y deshonrada, pues por aquellos que estaban como responsables, que eran pues los israelitas, ¿verdad? Entonces ahora ya no es su casa, esa dice, esa ya no es mi casa, ahora es su casa, la casa de Israel. En la época actual, aunque la mano protectora de Dios, pues de cierta forma se ha retirado de Israel, la casa de Dios ahora, hoy en día, hermanos, es la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. Dice Primera de Timoteo 3:15, y ese si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanos. Primera de Timoteo 3:15. Amén, amén, hermanita. Sí, ¿qué dice? 3:15. Dice, buenas noches. Buenas Dice, noches. para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ajá, entonces hoy en día, ¿verdad? Ahora dice Cristo, esa ya no es mi casa, ahí ya no voy a habitar. Ahora, ¿quién viene a ser la casa? La iglesia del Dios viviente. Nosotros somos la casa ahora de Dios. Entonces, al principio de la historia, lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Donde dice, si hicieres lo bueno y está aquí lo malo también y elige, ¿qué decides hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Pero si eliges lo bueno va a haber vida y si eliges lo malo pues vas a hallar muerte. O sea, desde el inicio Dios les había advertido, ¿verdad? A los israelitas que si no obedecían para cumplir o procurar cumplir los mandamientos de Dios, pues, pues estaban sometidos a condenación, a muerte, porque eso lo dice Deuteronomio capítulo 28. Entonces, debido a que no solo Israel no solo había abandonado los mandamientos de Dios, sino ahora en este punto del Mateo 23 también habían abandonado al Hijo de Dios, y me refiero a abandonar de rechazar al Hijo de Dios. Entonces dice que ahora la nación de Israel quedaría desierta y sometida a caprichos de un mundo impío que se burlaría de ella, que la despreciaría, que la perseguiría, en su ciudad, que la esparcería, porque debido a que muchos pueblos la conquistaron, Israel pues, se esparció por muchas partes del mundo, y esto es parte de eso, de que quedó desierta, que la mano de Dios de cierta forma se apartó, pues de ellos. Y entonces termina diciendo este pasaje, porque os digo que desde ahora no me veréis, y está hablando a los israelitas. Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las palabras de despedida son estas, desde ahora no me veréis. Y estas palabras, hermanos, fueron definitivas para los judíos incrédulos que estaban escuchando ese día estas palabras, ¿verdad? Y para todos los demás judíos incrédulos también de hoy en día, de esta generación, y para innumerables generaciones por venir. Y puesto que rechazaron a Dios, pues Dios también los rechazó. Ya no sería ahora el Dios de ellos, y ahora ya no serían su pueblo. Ahora por la gracia, hermanos, Cristo también se dio para los gentiles que somos nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros los que hemos creído en Jesucristo somos llamados el pueblo de Dios. Ahora a causa de eso pasó a nosotros. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que hablamos de una conducta, a lo mejor podríamos juzgar nefasta de Israel, cómo pudieron negar a Cristo, pero a Dios no se le escapa nada, porque debido a que ellos lo rechazaron, ahora también se abrió la oportunidad para todos los que no éramos israelitas, que son todos los gentiles, ¿verdad? Y entonces, aquí menciona una palabra, dice, no me vas a ver más hasta. Y esta palabra, hermanos,
No habla de que ya llegó el momento final de la historia para Israel, que ya Israel ya no tiene remedio, ¿verdad? Esta palabra no quiere, ya les da cierta esperanza porque Jesús les estaba diciendo, hay un periodo de que ya no me vas a ver más, ¿verdad? Hasta. Y cuando dice hasta, entonces está diciendo que no es solo una posibilidad, sino que es algo seguro, que va a ocurrir hasta, ¿verdad? Que hasta que bendito el que viene, ahorita vamos a ver. Entonces, un día Israel entonces dirá finalmente, y esta es una palabra profética incluso para este tiempo, Israel un día tendrá igualmente la oportunidad, Israel sigue teniendo la oportunidad de decir en fe, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese día, hermanos, la nación, todo aquel israelita que en algún momento lo rechazó, pero si cree en Jesucristo, va a ser redimida, va a ser restaurada y va a ser bendecida para siempre. Y cuando esto ocurra, hermanos, cuando los judíos vuelvan a Dios, pues también Dios va a volver a ellos y también les va a derramar su Espíritu Santo de gracia y bendición y ellos se regocijarán y llorarán. Porque estas, hermanos, son profecías que se han escrito para ellos en el Antiguo Testamento. Y dice que se van a regocijar en acción de gracias. Ajá, y lo podemos leer, hermanos, en Zacarías, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Y dice así esta profecía: el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron, hermanos, en la cruz? A Cristo. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y entonces, hermanos, pues esta palabra es profética, ¿verdad? Hasta que bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? No lo verían más hasta que ellos mismos dijeran estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces vamos a continuar, hermanos, con Mateo capítulo 24, los dos primeros versículos, que está como unido a esta parte final del 23, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, me fui hasta el 3, pero solo vamos a ver el 1 y el 2. Entonces, el mensaje de Jesús en estos versículos 24 y el que vamos a ver más adelante, el 25, se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Y es llamado así porque fue dado a los discípulos. Aquí ya cambia entonces el panorama. Aquí ya comienza Jesús, sale del templo después de decir estas palabras a los israelitas y se dirige específicamente a este grupo de discípulos que seguían a Jesús, y donde estaban en el monte de los olivos. Y el tema, hermanos, de este discurso que da en el capítulo 24 y 25 de Mateo, el tema es la segunda venida de Cristo. La segunda venida en la cual Cristo va a venir para establecer un reino milenial en esta tierra. Entonces, el mensaje fue motivado, el mensaje que se da en Mateo 24 y 25 es motivado por esta pregunta que hacen los discípulos: dinos cuándo van a ocurrir estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque
Las expectativas proféticas de los judíos son muy diferentes a las expectativas que hoy en día nosotros conocemos por medio de la palabra acerca de Cristo. Ajá. Entonces, los judíos, hermanos, tenían, ellos esperaban a un Mesías, porque lo hemos visto, ¿verdad? Y todo el Antiguo Testamento pues hablaba de profecías acerca de la venida de este Mesías. Pero los judíos esperaban en esa venida, ¿verdad? De Jesús, ellos esperaban a ese Mesías que iba a venir a establecer su reino sobre todas las naciones de la tierra y que iba a gobernar con justicia y que iba a liberar, por lo tanto, a su pueblo, pues de la mano de sus opresores, porque recordemos que en ese momento ellos estaban bajo el dominio de Roma. Ajá. Entonces sus enemigos eran Roma. Entonces, vino Cristo, pero vino Cristo a morir. Vino Cristo a morir, no a establecer ese reino. Hoy en día, hermanos, nosotros esperamos a Cristo en su segunda venida, donde va a establecer este reino milenial, pero los judíos no tenían esa concepción de la primera venida de Cristo. Ajá, ellos ya esperaban ese Mesías conquistador que los iba a liberar. Entonces, vamos a ver 9 aspectos, hermanos, de esta teología profética que creían los judíos de ese tiempo. Primero, ellos creían que la venida del Mesías estaría precedida por un tiempo terrible de tribulación. Segundo, la escatología popular de la época de Jesús sostenía que en medio de esa confusión aparecería un hombre como Elías que iba a anunciar la venida del Mesías. Es por eso, hermanos, que cuando Juan el Bautista vino a anunciar a Cristo, ¿verdad? Pero a Cristo, el que venía a morir para perdón de pecados, tuvo muchos adeptos, muchos israelitas lo siguieron a Juan el Bautista, porque era parte de la profecía que ellos conocían y que esperaban, ajá, en ese tiempo. Tercero, en esta escatología, ¿verdad? La aparición del Mesías, cuando viniera ese Mesías que esperaban, establecería la era de su reino de gloria y le daría reivindicación a su pueblo. Ajá, los haría una nación, como siempre les había dicho, una nación especial. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio de Roma. Cuarto, lo cuarto que creían estos judíos es que habría una alianza de todas las naciones para pelear contra este Mesías. Es por eso, hermanos, que ellos esperaban a un Mesías que liderara ejércitos, porque ellos, de acuerdo a las profecías o a la escatología profética que ellos tenían en ese momento, ellos esperaban esta clase de Mesías que se iba a pelear contra el ejército que se iba a levantar de todas las naciones. Ajá. Quinto, lo quinto que ellos creían era que iba a haber una destrucción de estas naciones que se oponían al Mesías, o sea que el Mesías iba a vencer, ¿verdad? Iba a vencer sobre todas estas naciones. Sexto, es que iba a haber una restauración de Jerusalén, ajá, ya sea de la Jerusalén que existía en ese momento o una nueva Jerusalén que descendería del cielo, ajá, pero que la ciudad del gran rey iba a ser una ciudad pura, santa e incorruptible. Séptimo, los judíos, también ellos creían que los judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo, porque recordemos que habían estado sometidos a varios cautiverios de los babilonios, de los persas, y en este momento pues ellos estaban bajo el dominio de Roma y aunque no eran como tal cautivos, habían quedado esparcidos muchos judíos por muchas partes del mundo. Entonces ellos creían que todos esos judíos iban a ser reunidos nuevamente en la nación de Israel, en la nueva Jerusalén. Ajá.
lo octavo que ellos creían es que la venida del Mesías, que con esta venida del Mesías, Palestina se convertiría como en el centro del mundo y todas las naciones iban a servir como a la nación del Señor, ¿verdad? A la nación del Mesías. Y noveno y lo último, ¿verdad? Que vamos a subrayar de estos datos que ellos creían, es que los judíos de la época de Jesús creían que con el establecimiento del reino del Mesías llegaría una nueva era y que iba a abundar la paz, la justicia y la gloria de Dios. Entonces, el punto de esto, hermanos, es que los judíos de ese tiempo no tenían conocimiento del que el Mesías vendría 2 veces. La primera, ya lo dije, ¿verdad? Venía Cristo, venía el Mesías como el sacrificio por el pecado del mundo. Y la segunda venida, que es la que estamos esperando todos, es para establecer su reino milenial en esta tierra. Entonces, el pueblo judío no estaba esperando como la liberación interior que ocurrió cuando vino Cristo por primera vez. Él nos vino a liberar del pecado. Él nos vino a liberar de una situación interna. Ajá. Pero ellos, los judíos de ese tiempo, no creían en esa clase de liberación. Ellos querían solo la liberación exterior. Y la liberación exterior era pues que Dios los librara de su opresión política, pues que era Roma. Entonces, en la mente de los judíos de la época de Jesús, pues había llegado el momento de la venida de Cristo, habían padecido persecución durante mucho tiempo y en ese tiempo estaban bajo Roma. Entonces, cuando Juan el Bautista aparece, hermanos, y empieza a predicar, ¿verdad? Que el reino se está acercando y Juan el Bautista se parece a Elías en cómo se vestía, etcétera, pues mucha gente lo empezó a seguir. Mucha gente lo empezó a seguir. Pero al final, hermanos, del camino, ya lo vemos aquí en capítulo 24 que estamos entrando, cuando se dan cuenta los judíos que Cristo, que ese Mesías no es o no viene a ser como ellos pensaban, ¿verdad? A liberarlos de su opresión política de una forma exterior y no se sometieron, por lo tanto, a la liberación del interior del pecado que era por lo que Cristo había venido. Entonces, así como muchos gritaron y lo alabaron cuando lo recibieron en su entrada a Jerusalén, muchos también después gritaron que sí, que lo crucificaran, ¿verdad? Que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque Cristo representaba entonces para muchos de ellos como algo trágico, como un fracaso. O sea, este era el Mesías que esperábamos. Para esto esperamos tanto tiempo. No, pues mejor así nos salvamos a nosotros mismos. Es por eso que había tanto rechazo de parte de los israelitas. Y es por eso, hermanos, que ahora nosotros tenemos tanta esperanza. Porque así como ellos lo rechazaron, pudimos nosotros ahora conocerlo, aunque no lo vimos. Nosotros no lo vimos, no vimos a Jesús, ¿verdad? Cuando vino hace 2000 años, no lo vimos, pero por fe hemos creído y por fe sabemos que lo vamos a volver a ver. Por fe esperamos eso. Bendito el que viene, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque esperamos eso, hermanos, que Cristo vuelva a venir y ahora va a venir por todos aquellos que crean en Él, sean judíos, no sean judíos, sean gentiles, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo lo verá nuevamente y será partícipe, ahora sí, de ese reino que Él va a venir a establecer de justicia, donde hay paz, donde hay santidad, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en santificarnos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en este momento doy paso a mi hermano Jorge y le cedo la palabra. Muchas gracias, Yazaret. Con gusto recibo la palabra, realmente interiorizado
por esa magnífica descripción de la situación de los judíos. He de comentar que, bueno, a mí me toca continuar con el tema del sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, que ya Yazaret dio la introducción. El sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, así llamado porque lo pronunció en el Monte de los Olivos al este de Jerusalén y se registra en los 4 evangelios. No, en los 4 evangelios, 3 de los 4 evangelios lo registran. Solamente el evangelio de Juan no habla de este discurso. Y Jesús pronunció el discurso en respuesta a preguntas de 4 de sus discípulos, principalmente Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Solo ¿en qué tiempo se dio este discurso? Pues solamente 2 días antes de la Pascua y 3 días antes de su crucifixión. Y el discurso, como un contexto general, considera la ansiedad de los discípulos en cuanto a la tendencia que estaba llevando el ministerio público de Cristo, su maestro, su Señor, el que los había llevado durante 3 años, pues por todos los caminos que ya hemos recorrido en el Evangelio de Mateo. Hablando un poquito de la síntesis o la visión del discurso, podemos decir que esta disertación de Jesús contiene algunas de las expresiones más difíciles de Jesús. Tiene ciertamente una naturaleza apocalíptica el material y la asemeja a algunos de los discursos proféticos del Antiguo Testamento, en que mezcla elementos históricos y típicos y dificulta la interpretación. Algunos, y vamos a hablar de varias interpretaciones, todo este tiempo que estemos con este discurso, pues tendremos que dar paso a las diferentes tendencias o interpretaciones. Algunos ven el cumplimiento de la mayoría de estas predicciones en la destrucción de Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Sin embargo, otros consideran el sermón como descriptivo de la historia de la iglesia y de una tribulación que la iglesia habrá de atravesar antes del regreso de Cristo. Hay otros que ven en este pasaje la descripción que el Señor hace de la última de las 70 semanas de Daniel y se apoya fuertemente en los pasajes paralelos de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tratar de cubrir algunas de las interpretaciones, no en este estudio en el cual estamos dando más bien una introducción, pero queremos despertar en los discípulos el deseo de profundizar en este discurso del Monte de los Olivos, sus interpretaciones, y así como todo lo que la palabra de Dios nos pide, y avanzar. Hay 3 preguntas de los discípulos que son básicamente específicas. 3 preguntas. Cuando los discípulos alcanzaron el Monte de los Olivos y Cristo se sentó con ellos, 4 de los discípulos, ya lo dijimos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, se acercaron privadamente a Cristo. Vamos a leerlo en la palabra. Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos,
quiere decir que ya no estaba en el templo, sino estaba en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos tenía una vista hacia el templo, se veía la grandeza del templo. Este templo había sido construido principalmente por Herodes y había empezado su construcción unos 20 años o más antes de Cristo y todavía tardaría algunos años en terminarse. Era una magnífica construcción, magnífica, ciertamente magnífica. Y pues vamos a seguir leyendo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuántas serán estas cosas? Por ahí alguien tiene que apagar su micrófono. Dinos, ¿cuántos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Hay tres preguntas que los discípulos hacen, ¿verdad? La primera de ellas es, dinos cuándo serán estas cosas y qué será señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. La pregunta era tripartita. Preguntaban cuándo ocurriría la destrucción del templo, que él había ya mencionado, lo dijo Yazaret, lo leyó. Preguntaron cuál sería la señal de su venida, es decir, cuándo se cumpliría el reino glorioso, y preguntaron cuál sería el fin de la era, es decir, la era que lleva a su venida. Las preguntas 2 y 3 se responden a la vez, ya que tanto la venida de Cristo y el fin de la era que lleva a su venida se refieren a su segunda venida a la tierra, que no es lo mismo que la venida del Señor por su iglesia en el rapto. Aquí ya tenemos que ser muy específicos en el estudio, todos los que estamos estudiando, de separar la venida de Cristo en el rapto por su iglesia y la segunda venida a la tierra. Miren, cada uno de los 3 evangelios que ya mencionamos, o sea, todos menos Juan, registró este discurso y presenta detalles adicionales que otros no suplieron. Nos vamos a concretar a Mateo, sí haciendo algunas referencias, pero realmente esto nos habla de que el estudio del discurso del Monte de los Olivos es un estudio muy amplio, muy amplio. Seguimos con los temas. Podríamos decir que los temas que siguen son las señales generales del fin de la era. La tarea de describir un periodo que en aquel entonces yacía en el muy extenso futuro, o sea, más de 2000 años en el futuro, para una persona que se acerca a la descripción que dio Jesús de las señales del fin de la era, es un emprendimiento, una tarea extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, porque pues ha habido falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, pero el verdadero, el profeta de Dios, Cristo el Señor, Jesús el Cristo de Dios, pues profetizó y él es el único que está dando las verdaderas señales. La tarea, lo vuelvo a repetir, es inmensa, inmensa. Aquí dice sobre falsos cristos. Son básicamente 9 señales que mencionó Jesús, 9 señales generales del fin de la era, los falsos cristos. Bueno,
los falsos cristos. Debido a que la profecía es difícil de interpretar, Jesús le advirtió a sus discípulos en cuanto a no ser engañados por falsos cristos. Es el versículo 4 y 5, dice, respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya Yazaret lo dijo, podemos hacer la interpretación específicamente de cómo lo tomaron los judíos, pero también la podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, nos estamos inclinando por esta interpretación hacia la iglesia. Y pues vamos a tomarla hacia la iglesia. En un próximo estudio vamos a hacer el estudio de acuerdo al libro de Daniel, la última semana de Daniel. De la semana, vamos a meter con eso. Vamos a tomar la naturalita como la iglesia, las 9 señales que mencionó Jesús y dijo los falsos cristos, ¿verdad? En el versículo 4 y 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Las falsificaciones, pues en la era cristiana sobre impostores han sido innumerables y siguen siendo. Generalmente son desenmascaradas a su debido tiempo, pero frecuentemente aparecen nuevas falsificaciones, nuevos falsos cristos, profetas, por aquí, por allá. Y los falsos cristos son la primera de las 9 señales que mencionó Jesús. Y la segunda es guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien sabemos que la guerra siempre es una catástrofe, especialmente para las personas que están atrapadas en medio del conflicto. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Volvemos a decir que los siglos desde Cristo han registrado muchas guerras. El mismo siglo XX ha tenido 2 guerras mundiales y continuas batallas en una u otra parte del mundo. Aunque la Primera y Segunda Guerra se llevaron a cabo para finalizar las guerras, todavía no llegó el fin. Ni siquiera las guerras mundiales son una señal del fin. Son una señal del progreso profético, porque el fin de la era cumplirá otra predicción más en cuanto a una guerra mundial que acontecerá antes de la segunda venida de Cristo. Y si queremos ubicarnos un poquito más en el área de las guerras, pues vayamos a Apocalipsis 16, del 13 al 16. Si alguien ya lo encontró, pues Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Versículo 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La gran guerra final de este tiempo. Hablando de hambrunas, porque también mencionó hambrunas, parece que podríamos pensar que la tecnología, que todos los avances en cuanto a la agricultura nos harían vivir en un mundo sin hambre. Sin embargo, nunca como hoy, el mundo en general parece hambre. Lo podemos ver en áreas de África, Asia, Latinoamérica, México mismo, aún en países desarrollados. Las hambrunas han plagado al mundo desde el comienzo de la era cristiana. Y hoy día el hambre en el mundo está matando a millones de personas cada año. Aunque ciertas porciones de la tierra tienen mucho, quizás en demasía, les sobra, la falta de distribución de dinero y de buena voluntad han mantenido a gran parte del mundo en una situación de desnutrición y hambre. Triste, pero es característico de este tiempo presente en el cual se vive sin amor y con gran egoísmo. Las familias, en fin, muchas veces prefieren tirar o desperdiciar la comida que repartirla. Las naciones hacen lo mismo, las regiones, las empresas, en fin. Pestes, cualquiera diría que la medicina ya controló todas las enfermedades, pero a pesar de que algunas versiones no incluyen esta palabra en su texto, la versión que estamos estudiando sí la incluye. Continúa siendo un factor principal en el mundo actual. La medicina moderna ha prevenido algunas epidemias que alguna vez afectaron la vida de muchos, pero hay nuevas formas de enfermedad y otras que se están desarrollando. Ya lo vivimos con los diferentes pandemias y epidemias y otras que dicen que vienen. Requieren muchas investigaciones médicas antes de ser controladas. Somos muchos en el mundo para las vacunas, ya lo hemos visto, pero la medicina no está disponible y muchos en muchas partes del mundo pues no alcanzan a tener protección. También habla de terremotos, los terremotos, ¿verdad? Dice, guerras, es necesario, se levantará nación, todo esto será principio de dolores, habla también de terremotos, y pues, ¿qué vamos a decir de los terremotos? La escritura tiene un enorme espacio para los terremotos en la secuencia de hechos y a través de la era presente ha habido un gran número de terremotos. Con el rápido aumento de la población, pues los terremotos afectan a más personas. No es que haya más terremotos, sino que pues hay más personas en el mundo, en diferentes áreas donde no había habitaciones, ahora ya lo habitan personas. La escritura predice un tremendo y enorme terremoto final antes de la segunda venida. Un terremoto tan grande que devastará las ciudades de las naciones. Israel aparentemente será exento, pero las ciudades o los gentiles sufrirán gran devastación, pérdida de vidas y propiedad antes de la segunda venida de Cristo. Y esto quiere decir que los terremotos son una señal del progreso profético, pero no del fin. Martirio y persecución.
Dice, terremotos, fue el versículo 7. Versículo 8, todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidas de todas las gentes por causa de mi nombre. Miren, estemos conscientes, hay sociedades cristianas que están llevando el número de mártires que están cayendo en esta época, tanto del siglo XX como el siglo XXI, y la cantidad es enorme. La persecución de los cristianos y el martirio mismo son característicos de nuestra era. Hemos de estar agradecidos con el Señor, quizás que vivimos en un país y en una condición donde la predicación de la palabra de Dios es libre y aunque hay persecución en algunas zonas muy seria, es probable que el siglo XX y XXI ha visto más mártires que cualquier siglo anterior, ya que millones han muerto debido a su fe en Cristo. Uno diría que en la época del libro de los Hechos, o eran unos cuantos que morían, ahora son millones los que mueren. El aumento del antisemitismo, del anticristianismo son características de nuestro mundo actual. No es un mundo que sea amistoso hacia Cristo, sino más bien sucede lo contrario y se está radicalizando. Falsos profetas. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es probable que el siglo XX y el XXI en particular haya presentado el surgimiento de más falsos profetas y religiones falsas que cualquier otra época de la era cristiana. Esto es una preparación para religión, para esa religión falsa, mundial, definitiva, que barrerá el mundo en la gran tribulación que antecede o precede a la segunda venida de Cristo. Ya está apuntando hacia allá. En el siglo XX y XXI se ha atestiguado la negación de lo esencial de la fe. ¿Y qué es lo esencial de nuestra fe? El nacimiento virginal de Cristo, por supuesto, la divinidad de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz por los pecados del mundo, la resurrección corporal de Cristo y la segunda venida literal de Cristo. Aunque estos asuntos eran más claros al comienzo del siglo XX, a partir de allí han llegado a ser más complejos. Se discute, se duda en el mundo, viene una neo-ortodoxia, una ortodoxia o una doctrina con un significado doctrinal impuro. Por lo tanto, dice que el aumento de la maldad y la pérdida del amor ferviente. Dice, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está sucediendo. Las iglesias que eran cristianas, hay grandes catedrales vacías, las están vendiendo para centros comerciales o aún para salones de espectáculos. Naciones enteras han abandonado la fe en Cristo, dado paso a fees extrañas, religiones extrañas que llegan de todos lados. No voy a mencionar nombres. Sin embargo, ya hay esperanza, dice. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Versículo 14. El evangelio del reino. ¡Ay, qué hermoso! La característica final de la era presente, particularmente a medida que se acerque a su cierre, será
el aumento en la predicación del Evangelio del Reino. Amén. Gracias, Señor, que nos has dado esta tarea. Las buenas nuevas de que Jesucristo regresará y traerá su reino de justicia y paz sobre la tierra. Ahora bien, el Evangelio del Reino no debe confundirse con el Evangelio de la salvación, que se relaciona con la primera venida de Cristo, su muerte en la cruz y su provisión de salvación y vida eterna para todo aquel que confía en él. Sin embargo, el Evangelio del Reino es la respuesta de Dios a la maldad de nuestra civilización moderna. Es la brillante esperanza de que cuando Jesús venga se juzgará la maldad y el mundo se caracterizará por la justicia. Jesús declaró sobre esta perspectiva y lo declaró aquí en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero aclarar que este versículo se ha confundido porque implicaría que la salvación no es obra de Dios, sino que lo alcanza alguno por el esfuerzo en su vida. Sin embargo, la respuesta a este versículo de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, se encuentra en el hecho de que esto no se refiere a la salvación espiritual, sino a la liberación de la persecución que caracterizará el final de la era. Eso lo vamos a ver después, pero queda claro que esta salvación no es la salvación de la fe salvífica a través de la sangre de Cristo, es la salvación de una situación insostenible que va a reinar en el mundo. Y ya lo veremos en el siguiente viernes. No se la pierdan y no nos lo perdamos, porque realmente estamos entrando a profundidad en cosas que nos compete saber como cristianos. Y vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos has llevado a este conocimiento, pues apenas estamos entrando, ¿verdad? Y llegamos al versículo, pues el versículo 13 de Mateo 24. Sabemos que hay varias interpretaciones. Poco a poco, a través del Espíritu Santo, hemos de también estudiar a Daniel y sus semanas de Daniel y la última semana de Daniel, que es muy importante también. Y nos nutriremos, Señor, con tu palabra. Estamos gozosos que hayamos podido llegar como creyentes, como estudiosos de la palabra de Dios, a discernir temas que antes eran solo para eruditos, pero ahora tú los has puesto, Señor, al alcance de nuestra mente, de nuestro conocimiento por tu gracia. Gracias, Señor. Y pues acompáñanos en nuestro descanso de esta noche, y a los que tengan una necesidad, Señor, inminente, atiéndelos con tu misericordia, Señor, sanidad, provisión, ver algún asunto con claridad, recibir promesas de tu parte, todo eso, Señor, para tu pueblo, Señor, es el pan de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, estamos despedidos. Tengan paz, descansen. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches.